Esperamos un momento que lleguen los demás compañeros. Bueno, continúo con el concreto lanzado. Estas fibras nos ayudan para el revestimiento temporales y definitivos en túneles y minas, y también para la estabilidad de taludes de suelos y rocas. En estructuras prefabricadas, nos ayuda a controlar el agrietamiento en elementos predorsados, así como en muros o paneles autoportantes que no soportan cargas. En tanques o depósitos de fluidos. Ahí seguía otro. Elimina o reduce la utilización de mallas de alambre soldadas en las fosas sépticas, en los tanques de aceites o en los colectores de lluvias. Y en estructuras en cascarón, pues son las estructuras en doma, y pues también nos ayuda ahí para como que no se agrieten demasiado. La siguiente. La siguiente. Las, aplica las aplicaciones del concreto reforzado con fibras de acero en el diseño cívico. El concreto reforzado con fibras de acero también incrementa la resistencia al cortante, la ductilidad y disipación de energía en elementos sometidos a fuerzas sísmicas. Entonces, ahí nos hablaban de un experimento que hicieron con dos modelos. En el primer modelo utilizaban los estribos metálicos que comúnmente nosotros conocemos. Y en el segundo modelo reemplazaron estos estribos por las fibras de acero dentro de la mezcla del concreto. Eh, entonces, los resultados fueron que para el método de las fibras de acero se obtuvieron los mismos resultados que como si estuvieran los estribos. Aparte de eso, le dio más ductibilidad y, y por ende esto nos ayuda a ahorrar energía y en el contenido de grietas. Las fibras de acero pues estuvo muchísimo mejor. Y este aditamiento que se le hace al concreto generalmente es más usado, se aplica de mejor manera a las vigas y a las columnas, a los muros de baja altura y a bases de muros. Y ahí en las imágenes podemos ver cómo son las fibras de acero. Vemos su colocación, vemos cómo queda dentro de los muros y cómo queda dentro de las columnas. Y pues yo investigué sobre este tema porque me pareció interesante, ya que es un método que, que se puede aplicar para mejorar las propiedades de nuestro concreto. Eh, este, este aditamento, por así decirlo, generalmente no es nuevo. Eso ya viene de años atrás. Antes le usaban, le aplicaban, Bueno, eran pues como paja al, a las mezclas cementantes.
y generalmente esto desarrollaban como las mismas propiedades dentro de las mezclas, solo que pues ahora se hace con fibras de acero. Eh, ya, siguiente. Vamos a hablar sobre, pues, el, el uso de túneles, construcción de túneles, pero pues lo usan específicamente para el alcantarillado. Entonces, pues lo sacamos de un libro que se llama Alcantarillas, Reemplazo y Nueva Construcción. Entonces, construcción de túneles. Las alcantarillas comienzan como tuberías de diámetros pequeños y al final recogen por medio de interceptores, los cuales son de diámetros y profundidad considerable, para los cuales se pueden emplear una técnica de construcción de túneles. Bueno, hay algunos criterios que se deben tener en cuenta para, pues, mirar que sí sea viable y que sea, pues, como, por decirlo así, necesario realizar una construcción de, pues, de esta manera, ¿sí? Uno de los aspectos más importantes es, digamos, la profundidad y el diámetro, pues, que se necesita para que pueda evacuar el agua. Entonces, necesitamos que mínimo el diámetro necesario para poder realizar un túnel, pues, para el uso de alcantarillas es de 3 metros. Entonces, la clasificación pues, de los túneles para el alcantarillado se usan según sus aspectos geológicos y topográficos y se pueden clasificar en dos grandes grupos. Túneles de roca, como el que podemos ver en la imagen, y túneles en terreno blando. Entonces, pues, como lo decía, estos pues, tipos de túneles dependen de los aspectos geológicos del terreno, pues de donde se desea realizar la construcción. Entonces, criterios de construcción. Entonces, en este tipo de túneles no existen pues limitaciones de curvas, pendientes. Las alineaciones podrán ser rectas, lo más largas posibles, o curvas. Pues deben ser impermeabilizadas. ¿Por qué? Por dos razones. Una es para evitar la infiltración pues, a la alcantarilla y pues como la alcantarilla puede llevar una presión pues medianamente alta, esto podría evitar erosión. Entonces esas son las dos razones por las cuales se deben impermeabilizar. La sección que adopta normalmente es circular, pues ya que porque esta se adapta mejor a los esfuerzos producidos por el terreno que se encuentra encima de la alcantarilla. Las dimensiones de los túneles son muy variables, secciones inferiores a 3 metros cuadrados no son prácticas, eso es lo que yo les decía ahorita, o sea que debe ser mínimo 3 metros, ya que pues si es menos no es necesario pues utilizar unas estructuras de estas, se puede utilizar pues las técnicas clásicas. Las finetes serán pequeñas pero uniformes, esto con dos fines. Debido a que el flujo es muy variable, deberá asegurarse la circulación del agua en tiempos de sequía para evitar la sedimentación. Esta es una de las finalidades de pues, que la pendiente sea constante e uniforme. Y para asegurar la circulación del agua en tiempos de sequía, se hará un pequeño canal en solera. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Este es el canal en solera. Pues esto es como con la finalidad de que cuando pues en tiempo de sequía el caudal pues no es muy grande, entonces pues si dejamos que corra por todo el diámetro de la tubería o de la alcantarilla, pues va a presentar, lo más probable es que se presente sedimentaciones. Entonces la función que cumple esto es como pues guiar o conducir la pequeña cantidad de caudal por la solera. Así pues no va a producirse la sedimentación. Entonces, pues ya dejando aparte, pues ya lo de la alcantarilla en general, existen, según las características constructivas y estructurales, esos son los tipos de túneles que se podría encontrar. Entonces, los túneles en roca normalmente son los que se usan a través pues para atravesar montañas, ¿sí? Túneles en suelo
Normalmente pues son los de terreno urbano, que pues estos vienen, en parte son pues los que podrían utilizar para alcantarillas, para los alcantarillados. Los túneles falsos, que pues se usan generalmente para... ¿Para qué? Para... se usan en la entrada, pues es como un previo a la entrada de los túneles, ¿sí? Es en hormigón armado y tapados con suelo, y pues la función es como darle como cierta estabilidad para evitar que, digamos, caigan rocas, ¿sí? Las rocas que están encima, pues para que no caigan y afecten pues el túnel. Entonces por eso se usan en hormigón armado. Trincheras cubiertas, estructuras de hormigón armado de sección rectangular, construidas en suelo y luego tapadas. Cobertizos, estructuras de hormigón armado de sección rectangular, construidas en zonas montañosas para proteger a los vehículos de las avalanchas de nieve. Y listo. Y listo. Muy bien. Sí, muy interesantes todos esos temas. Muchas gracias. Hay una cuestión, y aprovechando ese tema específico, el de la construcción industrializada, pues yo creo que en casi todo, no importa la zona apartada del país, ese tipo de construcción se está viendo ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los últimos proyectos de vivienda de interés social apuntan a que en poca área generar construcciones en altura y pues a bajo costo y que sean rápidas. Obviamente que lo que sea rápido baja muchísimo los costos, empezando por algo que tiene que ver específicamente con cuánto tiempo vamos a tener nosotros mano de obra allí, pues eso genera unos costos adicionales que es lo que se conoce como carga prestacional. Entonces, entre menos gente tengamos en el proyecto y que entreguemos el proyecto rápido, pues más ganancia va a haber para el proyecto. Entonces, se pueden bajar un poco los costos. Entonces, para ese tipo de proyectos de vivienda de interés social se está utilizando muchísimo desde hace, efectivamente, hace muchísimos años, lo que es la construcción tipo túnel o industrializada. ¿Y qué es eso? Pues no es más de eso que armar la formaleta y fundir monolíticamente, digamos, los bloquecitos, los pisitos completos de los apartamentos. Todos los muros son en concreto. ¿Qué pasa? Que los dispersores en general para ese tipo de proyectos los están haciendo muy delgaditos. Les hago una aclaración respecto de eso. Ojo, que porque aquí se vean delgados, normalmente oscilan entre los 10 y 12 centímetros máximo. Incluso, la verdad, he visto incluso algunos de 8. Eso no quiere decir de que, uy, qué buen diseño y que no sé qué. Realmente yo no soy tan amigo o partidario de ese tipo de proyectos cuando salen esos espesores de muros en concreto muy pequeños. ¿Por qué? En el 2000, como en el 2010, más o menos, 2010, 2008 por ahí, yo estuve en un congreso de ingeniería sísmica, donde estuvieron duros a nivel mundial, específicamente con eso. Eso fue recién de que hubiese ocurrido ese tremendo terremoto que iba acabando con Chile. Y que salieron incluso algunas teorías de esas raras de que decían que el movimiento telúrico allí había sido tan fuerte que había corrido o movido el eje de la Tierra, ¿sí? Entonces, esa parte de eso, uno de los expositores específicamente era el ingeniero civil, un ingeniero civil de Chile, que es el presidente de la parte de ingeniería sísmica de ese país. Y se trató, perdón, se trató específicamente ese tema.
Y en ese, él exponía que los muros allá que trabajaban precisamente con ese sistema y que eran de espesor de 25 centímetros, en los primeros 3 segundos de ese terremoto, un terremoto, fueron los primeros en caer. Alguien hizo la pregunta respecto de que, y casualmente yo lo conocía, sé que es un diseñador que ha trabajado con eso aquí en Colombia, y es de los que logra meterle que sean 10, 7, 8 centímetros, es decir, espesores muy pequeños. Y la pregunta que hizo específicamente fue, bueno, si eso le pasó a esos, ¿qué de pronto tendría mucho problema el de 10? Y el ingeniero de Chile hizo la referencia de que cuando él hablaba del de 25, se supone de entrada que el de 25 iba a tener más sección para poder resistir ese tipo de movimientos. Es decir, que estas construcciones por acá en algún momento son muy susceptibles de que, o sea, colapsen más fácilmente, más rápido. Dios no lo quiera. Pero en general es que esa es una estructura, aunque obviamente la parte industrializada es hacer muy rápido. Sí, claro, se hace muy rápido. Pero al ser toda en concreto, es una estructura muy rígida, no es tan flexible. Y yo creo que a estas alturas del partido de ustedes ya seguramente medio entenderán que en general lo que nosotros buscamos siempre es algo medianamente flexible, ¿sí? Think flexible, piensa flexible. Y las estructuras deben ser flexibles, es decir, que logren moverse, que logren tener cierto acomodo con los movimientos telúricos. Entonces, si eso estaba ocurriendo así, él hacía referencia de que no, pues que si allá decayeron, aquí se van a caer absolutamente todas. Puede que sí, puede que no. Sobre eso habría que hacer muchísimos estudios en forma. Pero definitivamente sí existe un componente y es digamos, la inyección económica que tiene ese tipo de construcciones. Entonces, pues entre más usted le diga al dueño del proyecto de que se lo puede hacer más delgadito los muros, claro que ese es al que van a contratar. Entonces pueden haber 10 diseñadores y todos están sobre los 25, 20, 15, 10 y aparece uno que lo dice, no, yo le firmo que eso con 5 centímetros tiene, ténganlo por seguro que lo dan al de 5 porque pues por obvias razones va a ser mucho más económica toda esa estructura. ¿Pero a qué costo? Al riesgo. Hay gente que se arriesga, hay gente que no. Pues ahí sí cada quien verá cómo responde ante Dios y la sociedad. Pero eso es un detalle específico de eso. Lo otro, que tampoco, o sea, por eso es que se utiliza más para vivienda de interés social, es que pues al ser fundidas en concreto, prácticamente todo funciona como muros de carga, ¿sí? Por tanto, usted no le puede generar modificaciones internas a esos apartamentos, a esas áreas de vivienda. Muy diferente que cuando es una estructura mixta, es decir, estructura, mampostería y demás, ¿sí? Columnas, vigas, placas, diafragmas en general. En esa, si usted se presta, pues como ya vimos la vez pasada que también era por áreas y no sé qué, usted puede eventualmente correr o eliminar muros si no es que son de carga, sobre todo si resulta que la estructura en sí es la estructura portante, no requería de pronto de los muros divisorios que le aportaran algo desde el punto de vista estructural. Entonces, perfectamente podrían ser todos en los materiales que vimos, superboard o drywall, ¿sí? Entonces, para ese caso, obviamente que ese tipo de muros no van a resistir nada, pues está resistiendo la estructura. Eso es una cuestión. Y lo otro, específicamente, también es que los espesores son muy reducidos en cuanto a placas de entrepiso y muros. Por lo tanto, cualquier cosa se escucha. Se cae una aguja en un lado, se escucha en la otra habitación. Ahora, si le llega de pronto usted tiene de vecina a Lorena, la clase virtual, pues imagínese qué va a pasar ahí. Entonces, esa es otra cuestión respecto de esa construcción.
Entonces hay que empezar, también ustedes tienen que prever, tienen que mirar hasta qué punto conviene o no conviene. Y hay diferentes formas de construcción industrializada. Tal vez al momento, de pronto hasta lo hayan visto en algún documental, algún video, alguna cuestión. Obviamente me refiero al tipo de construcción en altura que está manejando en China específicamente o en Japón, que generan una especie, digamos, como para entender, una fábrica que va elevándose junto con la estructura. Es decir, dentro de ella prácticamente se va generando una maquinita que va generando un piso cada vez más, muy similar a cómo se arma una torre grúa. Entonces, sobre eso, pues también sería bueno tratar. Es decir, la parte industrializada de la construcción, pues es algo a lo que hay que apuntar definitivamente, pero teniendo en cuenta los pros y contras de eso. Nosotros siempre tenemos que hacer un análisis entre la parte técnica y la parte económica. ¿Sí? Debe haber un equilibrio definitivamente de eso. Andrés estaba levantando la mano, cuénteme. Sí, señor. Ingeniero, es que pues hacemos falta por exposición, no sé si alcancemos ahorita. Pues, Dale empieza. de una, sí, quedan 15 Listo, minutos, hágale. Espéreme listo, y listo. guardo esta sesión ya y inicie. Listo, listo, ingeniero. Listo, podemos empezar. Dale. Listo. Buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema de revestimiento de pisos y paredes y el tema de con, eh, piso en concreto pulido. Vamos a empezar con el revestimiento de pisos y paredes. El revestimiento. Siguiente, Cristian. El concepto de revestimiento se utiliza para nombrar la cubierta o capa que permite decorar o proteger una superficie. Se utiliza para la protección o el adorno de las paredes, el techo o el piso. Pues este vendría siendo un tipo de acabado. Siguiente. Técnicas de revestimiento para pisos. Una de las técnicas es los pisos de ladrillos. Esta es una opción de estética rústica, muy duradera y económica. Los pisos de ladrillo se colocan sobre suelos o terrenos nivelados. Ya pues en las clases que nosotros vimos ya aprendimos a cómo pasar los niveles eh, en- con qué, con la manguerita o hay diversos técnicas para pasar los niveles que nos sirvan para la nivelación del terreno para colocarle el, el el piso en ladrillo. Para la instalación de los pisos también se utiliza, obviamente, teniendo en cuenta los desniveles para los desagües. Estos pisos se fijan con mortero. Pueden ser pintados, laqueados, impermeabilizados y barnizados en diversos acabados y son ideales para exteriores por sus capacidades atérmicas, su flexibilidad y durabilidad. En la imagen inferior podemos observar eh, un, un, ¿qué? Eh, un terminado ya de pisos de ladrillos. Siguiente. Los pisos de madera. Son pisos costosos pero muy estéticos. Los pisos de madera pueden tomar acabados elegantes y clásicos, o bien rústicos y hasta modernos. Eso ya depende de cómo le guste al dueño, ¿sí? A la persona. Puede trabajarse en tonos naturales, con vetas a la vista, o pintarse y barnizarse en diversos acabados. En la imagen de este tipo de pisos está a la derecha superior. Ahora los pisos en cerámica. Eh, las más habituales son las baldosas de cerámica rústicas procuradas en tamaños estandarizados y de fácil colocación sobre un mortero adhesivo que se le coloca en el contrapiso del material. Ahí se puede observar en la imagen de la izquierda inferior. Siguiente. Los pisos de mármol.
Este es ideal para interiores de grandes tamaños y hogares de estilo sobrio. Tienen buena resistencia al tránsito, se le debe hacer su debido mantenimiento para que no den nota del desgaste, para que se mantenga igual todo el tiempo. Pueden colocarse en bloques o en baldosas cortadas o en pequeños trozos como adoquinado unidos entre sí. Ahí se puede observar en la parte izquierda superior la imagen de este tipo de pisos. Los pisos de mosaicos. Los mosaicos son mucho más laboriosos en su colocación, aunque mucho más estéticos y de alta durabilidad. Puede presentarse en mosaicos graníticos o mosaicos calcáreos. Uno de los ejemplos está en la parte inferior derecha de este tipo de pisos. Hay bastante variedad de estos pisos. Siguiente. El piso de hormigón estampado. Técnica de similar aplicación que los de alisado, salvo que se texturiza la superficie mediante moldes, in situ o en fábrica, lográndose baldosas de hormigón estampado que se colocan sobre adhesivo de mortero a juntas separadas, rellenándose con mortero liviano para dejar al nivel. En la parte inferior se observa la imagen de este tipo de pisos. Los pisos de cemento son una opción ideal para exteriores, aunque los interiores rústicos también se benefician de su presencia. Estos son modernos, duraderos y resistentes. Esta clase de pisos pueden ser coloreados en infinidad de variantes. Ya eso va al gusto también de la persona que lo adquiere. Ahí en la parte inferior se puede observar eh, pues al obrero ahí trabajando y haciendo el piso de cemento. Siguiente. Los pisos de granito. Los pisos de granito son de altísima elegancia y sobriedad, es decir, sencillos, muy resistentes y clásicos. Es una opción algo costosa, pero duradera. Entonces, pues en este caso ya se vería ahí el factor costo-beneficio, ¿sí? Un piso costoso, pero que me va a durar muchísimo tiempo haciéndole su respectivo mantenimiento. Ahí pues se ve reflejado lo que vale, ¿no? Eh, los pisos de granito gres y porcelanato son elegantes, llamativos y lujosos, de mantenimiento muy sencillo y buena resistencia al roce. Es decir, tienen buena capacidad de tránsito. Siguiente. Los pisos de piedras y losetas. Estos pisos son una opción natural extremadamente resistente al roce, al tránsito y a la humedad. Pues en la imagen de la derecha se puede observar eh, un piso de estos ya acabado. Pues como se observa es un piso que da un buen aspecto a un sitio, ¿sí? Cualesquiera que sea, ¿no? Ya sea la entrada de una casa o cualquier otra construcción, no sé. Eh, Pisos flotantes. Estos vienen premoldeados de fábrica. Se acomodan sobre vigas y tarimas, sobre el contrapiso o sobre el piso existente. Son de madera de alta densidad, generalmente melaminada, con un acabado brillante y llamativo. Es una opción cálida y costosa. Pues este tipo de pisos también, pues yo los he visto eh, que los colocan como revestimiento de paredes también. Ahí en la imagen inferior izquierda, pues se puede observar más o menos cómo son. Siguiente. Los pisos en vinilo. Eh, Estas opciones se colocan sobre pisos existentes o contrapisos perfectamente alisados y aislados. Son opciones que pueden ser económicas o costeables, dependiendo del acabado buscado, aunque se debe tener mucho cuidado con estos pisos porque son sensibles a los golpes y a las caídas de elementos punzantes. Entonces, pues es económico, pero también se debe tener su debido cuidado con este tipo de pisos. Ahí en la imagen superior derecha se puede observar cómo es la instalación. Eh, los pisos alfombrados son una opción ideal para pisos existentes en mal estado, para renovar su aspecto por mucho menos costo.
Las alfombras pueden ser de pared a pared, cubriendo la totalidad de la habitación y fijándose por debajo de los zócalos o con cintas de doble contacto y perfiles atornillados o calzados a presión. Ahí se puede observar en la imagen izquierda cómo queda pues un piso con un piso alfombrado. Siguiente. Las técnicas de revestimiento para paredes. La más común es la pintura. Es simple, económica y efectiva. Se utilizan paredes que estén en buen estado. Esta se debe aplicar en un solo color o en varias combinaciones. La pintura ofrece excelente acabado y facilita la decoración de ambientes. Existen en el mercado numerosas clases de colores que varían según su tipo, aplicación, característica, rendimiento o calidad. Esto ya también depende de la persona y la capacidad económica de elegir una así, porque pues hay de diferentes precios, unas más costosas que otras, pero pues también tienen sus ventajas eh, sobre las de menor costo. Existen varios métodos de aplicaciones la pintura, como lo son la esponjada, la trapeada y la pátina. Pues la esponjada y la trapeada, estas son tipos de aplicación de la pintura, las cuales dan como un estilo de nubosidad, ¿sí? Y la pátina le da un toque de antigüedad a las maderas. Listo. Siguiente. Ya continúa mi compañero. Retomando el tema, las paredes también se pueden revestir con cerámica, como ya lo había dicho el ingeniero. La cerámica mayormente se va a utilizar mucho lo que es en baños y en cocinas, ¿no? La superficie tiene que ser plomada y está a nivel para que no haya diferencia de alturas. También se encuentran revestimientos en acero, ¿no? Que estos son revestimientos que se utilizan mucho en la cocina, ¿no? Por motivos de que no se va, ¿cómo se dice eso? A pegar no se van a pegar la comida, por así decirlo, ¿no? Aparte de eso, tiene bastante flexibilidad y permite utilizarlo para superficies curvas. Se encuentra también revestimiento en microcemento, que es un material de cemento pigmentado muy fino, dice que 2 a 3 milímetros, muy fino. Aparte de eso, la aplicación solo va a ser entre 2 y 3 milímetros de espesor. Se puede colocar sobre cualquier superficie y no tiene una necesidad de levantar el revestimiento actual, así se encuentre en mal estado. No. También se puede poner sobre la cerámica y los azulejos. Como dice, es muy rápido de aplicar, muy fácil también y posee una gran variedad de colores. Encontramos la venecita, que eso creo que lo han visto todos, que son mosaicos pequeñitos de cerámica, ¿no? Para cubrir paredes, principalmente para zonas húmedas, para que las hendiduras que ella tiene reciba el agua y permita que el agua caiga sin retenerse. No, aparte de eso, son muy resistentes a los cambios de temperatura y a los impactos. El empapelado. El empapelado no es muy visto aquí en Colombia, por así decirlo. No, porque los cambios de temperatura, el clima aquí de Colombia, perdón, es muy húmedo, lo cual daña el papel. El empapelado es una capa de vinilo, ¿no? El cual se va a poner sobre la pared, como se muestra aquí en la figura. El espatulado. El espatulado, pues, es el más conocido aquí en Colombia, que es el que consiste en aplicar un enduido, que en este caso puede ser una masilla o un estuco, ¿no? Este
Estos enduidos, después de secos, se pueden pintar o en algunos casos, como es el veneciano, que es el que vemos en la figura, simplemente él se va, después de haberlo aplicado y haberlo lijado, va a tomar cierto tipo de figuras. Estas figuras, este veneciano también se puede encontrar en varios colores. Vamos a ver qué quiere decir con pisos en concreto pulido, ¿no? ¿Qué es el concreto pulido? El concreto pulido es un revestimiento que hace poco, ¿no? Es innovador, ¿no? Es para aplicarlo en grandes zonas o en grandes áreas. Es muy resistente, ¿no? Aparte de una buena impresión, y es muy utilizado en las industrias. ¿Cuáles son las ventajas de tener este tipo de pisos? Son en los últimos niveles de brillo permanente. O sea que él, después de ser pulido, va a permanecer mucho tiempo brillando. No va a necesitar de mantenimiento constante. Y aparte de eso, no va a necesitar de otros productos que le ayuden a mantener el brillo. Crea un ambiente de alto impacto por motivo de que, o sea, da muy buena presencia en el lugar que está. Es muy resistente al desgaste. Una vez la superficie se endurece, como es concreto prácticamente total, ¿no? Su resistencia va a ser muy alta. Es resistencia al deslizamiento, lo que quiere decir que no va a tener, o sea, las personas que van a caminar por ahí o lo que se llama, no va a tener mucha tracción, ¿no? Dice que es mayor resistencia a la absorción y a las manchas, ¿no? Libre de polvo y eflorencia, o sea que él no va ¿cómo se dice eso? A liberar partículas de polvo, ¿no? Aparte de eso va a tener una mayor su mantenimiento es muy sencillo. Sus colores pueden ser dependiendo a los que el usuario desee ponerle, ¿no? Aparte de eso, como él va a brillar, no va a favorecer a la iluminación, ¿no? Del espacio en el que está. Por lo que no se va a tener que colocar, si es un área grande y oscura, no se va a tener que colocar tanta iluminación, ¿no? Como no va a tener químicos, ¿no? Él no va a soltar residuos químicos, aparte de eso. Y es aplicable en proyectos nuevos o de restauración para embellecimiento de pisos antiguos. La aplicabilidad. ¿En qué lugares se puede encontrar el concreto pulido? Se puede encontrar en centros comerciales, en grandes superficies, en bodegas, en oficinas, en hoteles, en restaurantes, en edificios residenciales, en colegios, en iglesias y centros comerciales. Mayormente todo tiene que ver con áreas de gran tamaño. En este caso, como ver la imagen, esto es un centro de reuniones o de conferencias. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso? Primero se va a preparar el piso. El piso inicialmente va a tener un nivel, ¿no? Se va a desbastar para tener una superficie más uniforme, ¿no? En algunos casos se abre para que el endurecimiento de edificación sea más favorable. Luego, ese endurecimiento y poros se van a llenar, ¿no? Se van a llenar con resina, con resina y polímeros de reparación. Luego, después de ese llenado, se va a aplicar el concreto. Pasaremos a la parte de endurecimiento. Dice que en este punto se trata químicamente la superficie con la aplicación con el densificador, el cual transforma el hidróxido de calcio en silicato de calcio, que es un compuesto más sólido y más fuerte. El densificado tiene sus beneficios, porque detiene la producción de polvo, controla las eflorescencias, restringe la formación de macroporos, reduce la tasa de carbonatación y crea resistencia a la penetración de líquidos neutros.
en sí incrementa el potencial de vida útil. Se puede, esto es opcional, ¿no? Lo que es el teñido, el tinturado y la oxidación. Luego pasamos